Hoy es el Día Mundial de la Voz y qué importante es cuidar nuestra voz, porque como nos expresamos pues con la voz. Entonces es importante saber cuáles son las enfermedades que afectan nuestra voz, cómo podemos evitarlas y cuáles son esos factores de riesgo. Es por ello que invitamos el día de hoy a nuestro programa y además estamos agradecidos por habernos acompañado o por acompañarnos en la mañana de hoy a las doctoras María Auxiliadora Aguilera, es otorrinolaringólogo y rinólogo, y también la doctora Yesenia Serrano, médico foniatra, especialista en voz. Bienvenidas a ambas. Gracias por haber atendido nuestra invitación la mañana de hoy y acompañarnos a conversar sobre la voz. Muy pocas veces nos detenemos a dedicarle un tiempo a la voz. Parece que no nos detenemos a pensar qué está pasando con nuestra voz. ¿Será que está bien? ¿Será que no está bien? ¿Será que a lo mejor estoy haciendo algo mal que está afectando nuestra voz? Y yo quisiera iniciar justamente nuestra conversación preguntándole cuáles son esas principales enfermedades o afecciones que pueden afectar justamente nuestra voz. Bienvenidas. Y podemos comenzar como quieran. Bueno, fíjate. En primer lugar, quiero decir que más o menos de 1999 es que se hace este énfasis en celebrar el Día de la Voz. Y esto es precisamente por lo que tú acabas de mencionar. Difundir la importancia de la misma, saber que es una herramienta indispensable para la comunicación, es una herramienta de trabajo, para las relaciones interpersonales, para todo. Esto surge como una iniciativa de la Federación Internacional de Sociedades de Otorrinolaringología y es así como a partir de este momento hay el Día de la Voz y en nuestro país específicamente celebramos la Semana de la Voz. Esta semana parece cortica, pero no lo es. Toda la semana hay actividades, hay jornadas, hay charlas educativas, hay conferencias para personal médico y no médico, hay jornadas de despistaje. Y definitivamente hay un sinfín de alteraciones que pueden ocurrir a nivel de la voz y más o menos el 5% de la población lo puede sufrir. Por supuesto, cualquier persona, nadie está exento a sufrir de esto, pero hay un personal, digamos, de riesgo o con mayor predisposición, entre esos los periodistas, los locutores, los docentes, los oradores, los sacerdotes, las personas que trabajan en call center, los cantantes, y esto pues es una de las cosas que más tenemos que tener en cuenta. Así que a todos los colegas periodistas muy atentos el día de hoy. Sí, no, y también es importante mencionar que no solamente este sector, porque a veces hasta nosotros los médicos usamos la voz y es nuestro instrumento de trabajo, igualmente los psicólogos. Es decir, hay veces que la gente subestima un poco que la voz es esa parte que le permite pues no solamente comunicarse, sino que es una herramienta fundamental. Pero enfocando un poquito la pregunta que nos hacías en relación a que cuáles son las causas. Las causas son diversas, ¿sí? Porque no necesariamente puede existir el elemento más representativo que, por ejemplo, es la parte de que, bueno, cómo estoy respirando, si existe alguna alteración de las estructuras como tal, ya sea de los cornetes, ya sea a nivel de las amígdalas, de las adenoides, sino que además de esta esfera, que también está vinculado con el elemento de mantener alergias, hay que considerar algunas patologías que están extra de esta esfera, es decir, que no netamente están circunscritas al área de la nariz o que netamente no están al área de lo que es la parte de la faringe, de la hipofaringe, sino que también, por ejemplo, tenemos la repercusión de la parte gastrointestinal. Por ejemplo, un reflujo gastroesofágico o un reflujo faringolaringio te puede potenciar o te puede propiciar alguna alteración en tus cuerdas vocales. Igualmente, personas que tengan patologías respiratorias, es decir, las neumonías, a repetición, que casi siempre también pueden subsistir o estar subyacente a una base inmunológica, dígase las alergias no solamente del componente ambiental, porque a veces pensamos que es nada más, bueno, ¿quién es alérgico al polvo, a los ácaros? No, hay veces que existen intolerancias o altas sensibilidades del grupo de algunos alimentos que pueden propulsar el reflujo, las gastritis, y eso obviamente ese contacto de las cuerdas vocales, por ejemplo con la parte con ese flujo o con ese fluido, esas enzimas que están a nivel digestivo, irritan de manera importante. También pues tenemos que considerar lo que te comentaba de las intolerancias alimentarias, ¿okay? Porque eso crea un proceso inflamatorio. Entonces se van a ir sumando una serie de cosas, de características, los hábitos que tenga la persona, porque el hábito tabáquico importante, pues obviamente va a tener una repercusión, o que tengas jornadas fonatorias muy prolongadas y no tengas las medidas correspondientes, por ejemplo la parte de la hidratación, que eso la estaremos hablando en el transcurso del programa, que te hidrates adecuadamente, la forma en la cual respiras,
porque a veces cuando tenemos También alguna influye. congestión, influye muchísimo, porque la nariz se hizo para uno tomar el aire por allí Pero primero, justamente no por la pareciera boca. que no todos sabemos respirar. Es correcto. Es impresionante porque incluso profesionales que ya uno ha visto que tienen marcada trayectoria, pues no hacen un adecuado uso de la voz. Fíjate que casi siempre el apoyo buscan hacerlo de forma oral, es decir, es bastante común que uno vea, bueno, porque ustedes sabían, un momento, vamos a tratar de bajar un poquito el ritmo del habla y tratar de hacer un poco pausas más largas y tomar el aire por la nariz. Respirar por la nariz. Por favor, súper importante porque ¿qué pasa? La nariz tiene una función súper importante. La nariz calienta el aire, lo humidifica, lo filtra y cuando hacemos la toma de aire constantemente por la boca, esas funciones no se están cumpliendo. Pero por eso también tenemos que tener indemnidad de esta área y es allí pues en donde entonces tenemos que trabajar en conjunto para ver, porque si existe alguna hipertrofia, es decir, si existe una alteración anatómica, debemos corregirla. Igualmente irnos a las bases, porque si bien hacemos la corrección quirúrgica, que esto compete a mis colegas otorrinos, tenemos que irnos a ese elemento funcional, porque si usted sigue teniendo una técnica respiratoria inadecuada, pues obviamente puede incurrir y va a hacer un daño importante en sus cuerdas vocales. Coincidían ustedes cuando decían no todos sabemos respirar, hacían Correcto. todos señas asentaban. Sí. Ahora bien, pero ¿por qué pasa esto? O sea, pasa porque no, desde muy pequeños no aprendemos a utilizar estos mecanismos, o porque en la mayoría de los casos siempre hay alguna imperfección que nos complique el tema de la respiración correcta. A veces, por supuesto, tiene que ver con un problema funcional y otras veces, pues, con el hecho de no hacer el ejercicio respiratorio completo. El paciente puede llegar a la consulta por cualquier síntoma, es decir, puede llegar, desde el momento que llega a la consulta, nosotros estamos evaluando de manera subjetiva cuáles, digamos, las características acústicas de esa voz, el tono, la intensidad, la duración, el timbre, etcétera. Pero, por ejemplo, con el paciente que es un mal respirador, generalmente es un mal respirador desde la niñez, y muchas veces pues no se diagnostica a tiempo y es un adulto, por supuesto, que va a respirar mal. Entonces, este tipo de pacientes merecen una atención especial. Puede haber una alteración funcional, dentro de las más frecuentes, por supuesto, desviación del tabique, hipertrofia de cornetes, ¿okay? El llamado goteo posterior. Esa sensación de tener como la llave del grifo abierta, como una gotica que va goteando, 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 y aunque es en poquita cantidad, que a veces no es perceptible por el paciente, está cayendo como un reservorio en la cavidad faríngea y esa mucosa se está irritando y a su vez pasa a la parte laríngea que también irrita y es lo que empieza a producir o tos intermitente o crónica, ¿okay? O fatiga vocal o simplemente dificultad para tragar, dolor para tragar. ¿Okay? Ese goteo posterior es una de las causas más importantes y por supuesto tiene que ver con una alteración funcional. Existen otras causas, por ejemplo lo que mencionó Yesenia hace poco, lo del reflujo, que está bastante asociado. A veces el paciente va y te dice, no doctora, yo tengo una tos que no se me quita. Tú, por supuesto, indagas. Y es una tos seca. Es una tos en seca, la mayoría de los casos. que no tiene secreción. El paciente no sabe que tiene un problema gastrointestinal porque algunas veces ese ácido que sube a nivel, que viene del estómago y que sube a nivel laríngeo, a nivel faríngeo, pues va irritando, pero el paciente no lo percibe como tal. Su único síntoma es la tos, por ejemplo. Entonces vienen otros síntomas asociados, de ahí digamos la importancia de indagar y de examinar exhaustivamente al paciente y de trabajar en equipo, porque algunas veces lo que ocurre sencillamente es un espasmo laríngeo. Las cuerdas vocales se unen, no hay entrada de aire, el paciente siente como que se está ahogando, como que lo están estrangulando y ese es su único síntoma. Entonces queda de nosotros, digamos, indagar, investigar, hacer el diagnóstico correcto para colocar el tratamiento correcto. ¿Cómo se llaman esas enfermedades, más allá de todos estos síntomas que nos han comentado y que afectan y que son factores que influyen? ¿Cómo se llaman las enfermedades que afectan la voz? Claro, tenemos el concepto como tal, cuando nos vamos y nos circunscribimos netamente a la parte de voz, ahí es donde viene el concepto de disfonías. Disfonía. Entonces tenemos, porque disfonía es una alteración acústica de la voz. Sin embargo, es importante aclarar el término porque disfonía a veces las personas no pueden hablar, tienen un grado mínimo y dicen, ay, es que estoy afónico. O sea, la afonía es cuando realmente el nivel es tan mínimo que no se percibe nada, prácticamente te queda así, incluso la palabra A es sin voz. Mientras que disfonía te está hablando de una disfuncionalidad en tu fonación, disfonía. Es decir, que existe allá una alteración. Entonces, estas a nivel macro se subdividen en lo que sería una causa funcional o una causa orgánica. Dentro de la alteración funcional es allí donde vemos que quizás las cuerdas vocales no tienen una
alteración. Casi siempre suele ser mínima, se circunscribe realmente a ellas o ya sea a lo que serían bandas ventriculares, es decir, la funcionalidad de todo el aparato fonador tiene una alteración. Ya mientras que las orgánicas, si estamos hablando de lesiones, que casi siempre se instalan, es allí donde entran los nódulos, los pólipos, las lesiones ocupantes de espacio, que es a veces lo que los pacientes leen que son LOE, que sí necesitan pues entonces allí, en la mayoría de los casos, una intervención quirúrgica, pero como bien señalaba María Auxiliadora, el trabajo en conjunto siempre, tanto en la parte preoperatoria, durante también la parte postoperatoria. Es fundamental mantener ahí el balance para que entonces la recuperación del paciente sea más efectiva. Vamos a hacer la primera pausa en la entrevista, ya regresamos con mucho más. Hoy estamos conversando sobre la voz porque justamente hoy, 16 de abril, se conmemora el Día Mundial de la Voz. Cómo cuidar la voz y cómo detectar que tenemos alguna afección, todo eso aquí en Soluciones en tan solo minutos. Recuerden además que pueden participar a través de nuestras cuentas en las redes sociales en todo.